Buenas. Hola, Hola, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien. hola. ¿Ustedes? Felicitaciones por tus palabras en el Cóndor, Muchas la entrega del gracias. premio Cóndor. Muchas gracias. Qué callados que están hoy. Me asustan cuando entro y están callados. Sí, Digo, ¿qué pasó? Están todos mudos. No solo están mudos, sino que están casi todos en silenciados. Parece que me quieren hacer hablar a mí. A ver si tanto, estoy apagando. Espectáculo hoy. Gracias, Claudio. No, lo transmitió el martes, Marga. La transmisión fue el martes de 10 a 12. Igual se puede ver por YouTube o por Contar, creo que también se puede ver en cualquier momento. Si no, en YouTube ponen Premios Cóndor y en la TV pública cargó toda la transmisión. Muchas gracias, Lidia. Bueno, no sé, me parece que me dejaron solo hoy porque no lo veo. Como yo no vine la semana pasada, me parece que esta semana me dejaron solo a mí. Porque no lo veo a Emiliano conectado. Así que bueno, voy a hacer un stand-up mientras tanto. Voy a contar chistes, voy a recitar, voy a cantar. No, cantar no, porque canto muy mal. Contarnos chismes de la entrega. Bueno, preguntan y yo les cuento. Sí, yo después de ver la entrega la estrenaron en Movie, una de las películas que estaba candidateada, pero me pareció horrorosa. Va, qué sé yo, no me gustó nada. Un crimen común. Ah, es muy bueno un crimen común. ¿No te gustó ¿Te nada? gustó? Ay, no, o sea, que me pareció tan como persiguiendo a la chica esa todo el tiempo, viste, que no me aportó mucho, la verdad. Claro, bueno, es No el sé. punto de... Contame qué viste, porque yo la verdad que no me gustó nada. La a ver, otra, la premiada sí, está buenísima. yo un crimen común, digamos, la vi hace exactamente 2 años. Así que mucho Ah, bueno. no me acuerdo. Crimen común estuvo en competencia en el Festival de Mar del Plata, no del año pasado, sino del anterior. Es decir, que mucho con detalle no te puedo contar. Tendría que... Me acuerdo que en su momento me gustó mucho. Eh, pero no te puedo decir nada específicamente, porque Claro. imagínate que a esta altura Sí, me imagino. de tantas Yo no películas, entendí. eh, Están mucho no me hablando de acuerdo. masculino. Hola, hola Hola. Juanpi, Viviana. Escúchame, Juan, qué facha que tenías la noche de los premios, Sí, ¿eh? me encantó Qué el traje. ¿Viste? alta facha, ¿eh? Alta facha, traje Yo soy así. hermoso estaba. Cuando me visto, Ay, estaba divino, cuando me visto, me divino. visto. Hermoso estabas, hermoso. Escúchame, alguna de esas las tenemos que ver nosotros, ¿no? Esa carnaval me gustaría. Ah, Carnaval, lo que pasa es Porque que no está para descargar Carnaval todavía. Está como, no sé si la tendrán vendida a algún lado porque no apareció. mira. No Che, la de apareció. Godard no entendí nada, yo. No entendí nada de nada. Bueno, ahora sí. Nada. Que se Ay, Dios, me daba la hora para que termine. O yo soy muy inculta, la verdad. Ahora cuando se conecten estos muchachos, que no sé dónde están.
Federico sé que está arriba de un colectivo, ¿sí? Porque está viniendo de Mar del Plata, se va a intentar conectar. Al revés, él se viene de Mar del Plata cuando todos se van. Sí, porque él está con los creo que con los Juegos Evita por el municipio Claro. de Morón, ¿Dónde está llevaba a él? los chicos a competir. Claro. Juan Pablo, una Sí, pregunta. ¿Hay sí. algún indicio de avance en la prórroga de la ley que reclamaron todos allí? ¿Se sabe algo? No, no se sabe nada. La iban a tratar hace 2 jueves, si mal no recuerdo, 2 o 3 jueves, cuando se trató la ley de la ampliación de la Corte. Ah. Y ese día se iba a tratar, estaba en el temario y no se trató nada, así que no se sabe nada. Si no se aprueba en los próximos 3 meses, nada, desaparecerá el cine, el teatro, la Claro. música, desaparecerá todo. Sí, digamos, no ¿Es sé. solo prorrogarla? A ver, sí, se tiene, digamos, por una cuestión técnica no se puede hacer de manera indefinida. Eh, Se tiene que hacer por X cantidad de años. Sinceramente no sé cuál es el motivo que la traba. Entonces, bueno, en diputados se aprobó una prórroga por 50 años. Eh, pero si no, la ley caduca creo que para que sea indefinida había como que cambiar todo y no había como mucho tiempo. Había una cuestión legal que no permitía que fuera indefinida. Entonces, bueno, lo que se votó es una prórroga por 50 años en diputados. Y bueno, pasó al Senado y el Senado la tiene dormida. No sabemos si la tiene dormida porque se quieren quedar con toda esa plata para pagar la deuda Ah, o por qué motivo. Esperemos que no. Eh, Esperemos que no. claro, es como, a ver, bueno, yo lo que conozco es lo del cine particularmente. Ustedes saben que el Inca es un ente autárquico que se financia con el 10% de las entradas del cine. Bueno, esa plata, en vez de ir al Inca, pasaría a jefatura de gabinete y jefatura de gabinete les tiraría de esa plata lo que se le ocurra. 1, 2, 100, 1000, 1.000.000 o el total. Entonces, bueno, digamos, ya perdería la autarquía en ese sentido y dependería de la buena voluntad de los gobiernos de turno para seguir financiando cine argentino. Porque, digamos, el cine no se financia con plata del gobierno, sino que se financia con plata que, yo lo explico, sé que casi todos lo conocen, pero por seguro no lo conocen. No es que el gobierno gira, saca del presupuesto y en el presupuesto hay una parte que es para el cine, no. El cine se autofinancia con la plata de las mismas entradas que se venden. De todas las películas que uno va a ver a un cine, el 10% va al Inca. En el teatro muy bien no sé cómo es, en la música tampoco y en la literatura tampoco, pero es un mecanismo similar. Entonces, bueno, cada una de esos organismos perdería su autarquía, Proteatro, las bibliotecas populares, perderían su autarquía y dependerían de la buena voluntad de los gobiernos de turno. Así que bueno, esperemos que antes del 31 de diciembre diputados las sanciones. Así como digamos, en el 2018 se aprobó, creo que esto que está sucediendo ahora se aprobó en la última, en la última sección, entre nada, fue como un temario oculto, nadie sabía nada, digamos, porque si no hubiera sido como un despiole. Salió así de la nada, apareció esto que caducaba el 31 de diciembre. Esperemos que ahora el Senado, aunque sea la última del año, la apruebe. Si no, bueno, no sabemos qué va a pasar. Bueno, ya estamos. hoy tenés Sí, hacer recomendaciones, Juanpi. hoy voy a hacer recomendaciones. Sí. Ah, bueno.
Hoy viene aplicado, voy a hacer recomendaciones, así que voy a hacer una recomendación yo y otra Emiliano. Bueno, los silencios. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, los que no llegué a... Entraron después que entré yo, que estuve acá charlando y monologando un rato. Como les dije, como al principio, Fede está viajando, se iba a intentar conectar desde el celu, pero ahora pensándolo bien, en el tramo Mar del Plata-Buenos Aires hay un buen largor que no hay señal. Yo, digamos, por lo menos yo me acuerdo que cuando viajo hay un momento en que me quedo sin señal. Capaz que hoy me mandó un mensaje diciéndome eso, pero ahora estoy pensando que me parece que va a ser muy imposible. No te Pero creas bueno. porque yo el otro jueves que fue lo de el otro jueves que fue lo de la del cantante, la biopic, Sí. yo Elvis. estaba yendo a Mar del Plata, la de Elvis, y lo escuché toda la clase en el auto. Bueno, debe ser, yo tengo claro, y cuando en trayectos, cuando viajo a Mar del Plata me quedo sin señal. Ah, mira. Pero, Yo, sin embargo, sorprendida, pensé que la primera vez que lo hago, y bárbaro, lo escuché bueno, toda la clase. nada, igual no voy a Mar del Plata hace un año, así que por ahí... Depende de la compañía, igual, es verdad, depende de la compañía. Ah, qué claro. bueno. Bueno. Bueno, veremos, por ahí aparece en algún momento. Octubre. Hoy es octubre, ya estoy perdido, ya no sé ni en qué mes estoy viviendo. Sepan entender. No, igual ahora estoy como un poco mejor. Igual, bueno, nada, estoy como un poco mejor esta semana, porque la semana que viene ya me tengo que poner a producir, porque, digamos, entregamos, les cuento, por si no saben, que, digamos, que desdoblamos las ceremonias y se va a hacer una ceremonia para el cine, que fue la que se hizo, y se va a hacer el 14 de noviembre una ceremonia para series, donde se van a premiar todas las series estrenadas entre el 2021 y el 2022. Es decir que, nada, dije esta semana descanso y la semana que viene tengo que empezar con la producción de la serie, de la ceremonia de las series, que va a ser un día después que termine en Mar del Plata, así que imagínense el caos que va a ser mi vida en el próximo mes. Dicho esto, hoy tenemos masculino, femenino, la película de Godard, para hablar, también la idea es hablar un poco de Godard y de esta etapa de su filmografía. La película se reestrenó hace el mes pasado y todavía si alguno la quiere ver en pantalla grande, en el Lorca, si mal no recuerdo, creo que todavía está. Pero por lo menos hasta la semana pasada estaba, no sé si el jueves pasado lo sacaron. ¿No está, Viviana? Ah, listo, entonces la En sacaron. Cosmos. Porque En Cosmos. yo pasé hace poco y estaba, pero bueno, yo como ya perdí también... No, está en el Cosmos ahora, en el Cosmos. En el Cosmos, gracias, Viviana. Bueno, si alguno la quiere ver en pantalla grande, está en el Cosmos, igual todos tuvieron su link. La semana que viene vamos a tener Decision to Love. No, no es to Love, es to Live, no sé cómo se pronuncia. Tulip. Tulip. Muy bien, Emiliano, que está estudiando inglés. Yo tendría que hacer lo mismo, pero bueno. No me da el tiempo, no me da el tiempo, no me da la vida, no me da nada. De Park Chan-wook, que ganó el festival de Mejor Director en el Festival de Cannes, es una de las películas internacionales del año. Acá todavía no se estrenó, no está en plataformas, no está en ningún lado, toda la conseguimos ahí. Yo mandé un link del Drive y otro link para... hoy voy a mandar, porque sé que a algunos se les frenaba, voy a mandar otro link, por si no pueden verla por el Drive, para que la vean directamente de la plataforma donde está subida. Prueben uno, y si pueden con el Drive, sigan ahí, y si a alguno se les frena, porque la copia es como pesada, entonces por ahí se les frena. Si no, prueben con el link y la van a ver bien. Tienen que tener internet porque es online. Tienen que estar conectados en este momento. Les decía que es como una de las que junto con Argentina 1985 son como las dos películas favoritas internacionales para por lo menos lo que están diciendo los medios de Hollywood, que son las dos películas favoritas para la temporada de premios en cuanto a películas internacionales.
esta que vamos a analizar la semana que viene, y Argentina 1985, que vamos a analizar la última semana. Recuerden que yo el link de Argentina 1985 lo voy a mandar después del 21, que es cuando la suben a Amazon Prime Video, y ahí sí puedo mandar el link. Antes no puedo mandarlo porque si no voy preso y me mandan a ejecutar. De todas formas, todavía no lo tengo, lo voy a tener después de esa fecha, así que tampoco me digan, ay, mándamelo, yo no digo nada, no lo tengo. Yo de hecho todavía no la vi Argentina en 1985. No, estaba con todo el quilombo de los Cóndor, no pude ir a verla al cine y a las privadas que se hicieron, y nada, y voy a ver por ahí este fin de semana. Después no se conseguían entradas, estaba como todo agotado. Voy a ver si este fin de semana puedo verla. Y la semana del 20 de octubre, recuerden que tenemos la clase presencial, va a ser presencial y online a la vez, pero para aquellos que quieran ir, sobre la película de Ennio Morricone, Ennio el maestro, de Giuseppe Tornatore, que se estrenó hoy en salas. Si alguno la quiere ver en una sala, puede hacerlo, porque se estrenó hoy, si no también tienen el link. Para esa clase no hace falta ni que me escriban, ni nada, ni tienen que pagar nada extra. Eso, digamos, van directamente ese día. Si quieren avisarme, me avisan, pero no es necesario. Solamente para los que no toman la clase virtual y quieren ir ese día, sí, ellos tienen que pagan un plus de 1000 pesos. Pero para todos ustedes que pagaron todo el mes no tienen que pagar absolutamente nada, vayan ese día, los esperamos y las esperamos en la sala de unión del CCC, aquellos que tengan ganas. Los que no tengan ganas las siguen online como de costumbre. Dicho esto, voy a hacer las recomendaciones para que no me reten. Hoy vamos a hacer 2 recomendaciones recién estrenadas. Recién se estrenaron ayer. Son 2 películas nuevitas que están en Netflix. Una es El teléfono del señor Harrigan. La otra es Todo, la nueva película de Caetano. Para los que están hace mucho con nosotros, recuerden que analizamos la película anterior a esta de Caetano, que fue El otro hermano, hace allá muchos años, antes de la pandemia. Bueno, ahora Caetano volvió a filmar y lo hace para Netflix. No es una película argentina, es una película uruguaya que yo no la terminé de ver todavía, así que Emiliano la vio completa, así que la va a recomendar Emiliano. Yo les voy a hablar del teléfono del señor Harrigan. Es la película de John Lee Hancock, que es el director de la película que el año pasado protagonizó Jared Leto y Denzel Washington, y se me acaba de ir el nombre de la cabeza. ¿Te acordás, Emiliano, la del asesino serial? ¿Cómo se llamaba? Bueno, ya me voy a acordar. No. Estuvo nominada, Jared Leto estuvo nominado al Oscar como mejor actor de reparto, y Denzel Washington también. Ya me va a venir a la cabeza. El teléfono del señor Harrigan está basado en un libro de Stephen King, el célebre escritor, y habla acerca de la relación de un adolescente con un multimillonario muy mayor, que es Donald Sutherland, que sigue filmando, a sus años sigue filmando, y habla de la relación entre ellos dos, un señor que no ve y que tienen como una fascinación por la lectura, y el joven adolescente lo ayuda en esa fascinación, y pese a la diferencia de edad, ambos están conectados por algo que tiene que ver con la muerte. No les voy a decir más nada para no sacar el misterio a la película. Pero yo creo que les puede llegar a gustar esta peli, por eso se las estoy recomendando. Me parece que es del... Pequeños secretos. Pequeños secretos, gracias. Y acá Benjamín lo había puesto en inglés. Es el director de Pequeños Secretos, un thriller que se estrenó que fue directamente, no se llegó a estrenarse en cine, se estrenó después en el momento de que aflojó la pandemia, se estrenó en cines y después fue a HBO Max. Exactamente, Benjamín. Y ahora esta nueva película se estrena directamente en plataforma, en Netflix, sin pasar por los cines, igual que Togo, la de Caetano. Les está estilando mucho esto de estrenar películas. Hay algunas que se estrenan en cines como muy poquito tiempo, como en el caso
de Argentina 1985. Va a pasar lo mismo con Bardo, la de Iñárritu, que se va a estrenar en algunas salas de cine antes de que se estrene en Netflix, y así con varias películas, pero bueno, las plataformas son las que están poniendo la plata para filmar y estamos todos bajo su poderío, me parece últimamente. Así que bueno, yo me voy y Emiliano les va a contar un poquito de Togo. Los veo al final. Bueno, como dijo Juan Pablo, Togo es la película de Adrián Caetano, que él es uruguayo, el director, y esta película está filmada en Montevideo. La protagoniza Diego Alonso, que era uno de los ocupas, el morochito, que es acá hace de un linchera que vive en una cuadra, ¿no? Que es como su cuadra, y se dedica a estacionar autos, ¿no? Así de trapito, trabaja de trapito, podemos decir, ¿no? Y él es como que tiene esa zona, ¿no? Como que se adueñó de esa zona. Llega a un grupo de traficantes y le dice que trafique para ellos y que si no, le tienen que dejar la cuadra porque ellos son estos nuevos traficantes son los que van a manejar el barrio. Este hombre se niega y ahí empieza una disputa por el territorio, casi como una especie de western. Ya había hecho Adrián Caetano con Un oso rojo, con Julio Chávez, esa película de principios de siglo, que había hecho un western ambientado en el conurbano. Bueno, podemos decir que es una especie, una suerte de western ambientado entre los marginales de Montevideo. Y decimos western no porque tenga las características iconográficas del western, sino los elementos temáticos, ¿no? La defensa del territorio, la lucha por quién es el más guapo, ¿no? Los códigos que escapan a la ley y a la cuestión incluso moral, ¿no? Que tienen que ahí decidir y definir los conflictos entre hombres, ¿no? Bueno, en esta lógica se desarrolla esta película, que es una película que tal vez retoma todo el estilo de Adrián Caetano, ¿no? Esta cuestión sobre los marginales, sobre sus códigos urbanos, sobre los desposeídos, pero como dándole también, no viéndolos como personajes entrañables o personajes a los cuales hay que tenerle lástima, sino desde su propia lógica y una especie de honor propio desde el cual se manejan a diario, ¿no? Bueno, esto pasaba en Un oso rojo, pasaba en Ocupa, pasaba en Tumberos, la serie Tumberos, pasaba en El otro hermano y sucede acá también. Bueno, esa es la recomendación, no decimos más nada para no spoilear la película, lo que les conté es el speech inicial, ¿no? El disparador que va a dar inicio a la trama. Bien, y bueno, y vamos a arrancar con la clase de Godard, tal vez la última clase de Godard que vamos a dar, porque bueno, esto coincidió con la muerte de él, que también es interesante, ¿no? La muerte de él, que fue una muerte infligida, ¿no? O sea, él es un suicidio asistido que ha hecho, no murió de causas naturales. Y esto es interesante porque reviendo Masculino y Femenino para la clase, yo veía y pensaba, claro, si a los 20 años él tenía toda esa visión fatalista del mundo, ¿no? Lógicamente que la exponía en las películas, en su cine, ¿no? En esa cosa subversiva, pero también como decepcionante, ¿no? Que tenía desde su mirada de mundo. Esto, bueno, podemos entender este final, ¿no? Que elige para su vida a los 90 años, ¿no? Casi como que si tenía esta visión a los 20, casi que vivir 90 años fue una especie de calvario para el hombre. Bueno, esta idea, ¿no? de esta cuestión que está ligado a este final es de alguna manera coherente con su obra y con su vida, ¿no?
Y ahí en esta especie de homenaje, legado y un poco abordar un poco masculino o femenino que vamos a desarrollar esta clase del día de hoy. Bueno, en primer lugar, Godard, ya sabemos todos, lo hemos dicho, lo hemos repetido en otras clases también, cineasta moderno por excelencia, ¿no? Uno de los popes de la Nouvelle Vague francesa, la Nouvelle Vague francesa entendida también como el epicentro de la modernidad en toda Europa, pero también como influencia en todo el mundo, y tal vez Godard el más rupturista, el más anárquico, el más oponente al cine clásico y sus lógicas temáticas, discursivas, narrativas, ¿no? En esa intención realiza toda su obra, sobre todo su obra de los 60, y es la que va a dejar huella, ¿no? Es la que va a marcar una época. Siempre cuando hablamos de los años 60, siempre de una u otra manera vamos a volver a Godard, ¿no? Eso es como una marca que ha generado en la historia del cine intachable, ¿no? Que es imposible de olvidar. Este primer Godard, ¿no? Porque lógicamente él ha seguido filmando, hemos analizado en la Escuela de Espectadores la última película de él, que se estrenó en 2018, que en un momento estaba en Netflix, no sé si continúa, El libro de imagen, pero bueno, de las distintas épocas que podemos marcarle a la obra de Godard, quizás la de los 60 fue la más decisiva, la más y la de mayor influencia, donde él expone ahí de una vez y para siempre, si se quiere, todo su universo y toda su visión del mundo, ¿no? La primera película que aparece así para patear el tablero, vamos a decir, de la historia del cine es Sin aliento. Acá se llamó Sin aliento, A Bout de Soufflé, el título en francés. En España se llamó Al final de la escapada, ¿no? Bueno, esta película que jugaba por ahí más directamente con el cine de género, ¿no? El cine de género policial, digamos, desde su lógica de rupturista, de vanguardia, de intervenir el texto fílmico, o sea, la película entendida como un texto fílmico que se construye, que se arma y se desarma continuamente. Quizás de sus películas que vinieron después, esta sea la que más anclaje tiene, tal vez por ser la primera, con ese cine al cual se está oponiendo, al cual se está criticando, que es el cine de Hollywood, ¿no? Acá tenemos el género del policial negro, pero bueno, lógicamente Belmondo en esta película hace de este personaje tan particular. También trabajan, como dice ahí la placa, Jean Server, Jean-Pierre Melville, que después va a desarrollar también su carrera como director, también muy interesante. Y aparece esta idea de el amor, o sea, la fatalidad, el amor y la fatalidad, ¿no? Como dos ejes temáticos que van a atravesar todas sus películas, sean de las características que sean. Una mujer es una mujer, ¿sí? La película que continúa. Acá empezamos a ver primero a Ana Karina como aquel personaje, actriz fetiche, ¿no? También con la cual se va a casar luego, va a ser su mujer hasta que se separen. Y va a empezar a aparecer recurrentemente en todas sus películas, y empieza a partir de esta lógica esta idea de la historia de amor, ¿no? Pero que también tenemos en masculino y femenino, ¿no? Pero ya no va a ser una historia de amor de corte romántico, ¿no? Pero va a haber como cierto deconstrucción de esa historia de amor clásica al estilo Hollywood, y ahí donde se mezcla un poco la romántica con la historia de enredos amorosos, ¿no? También con el musical, ¿no? Como dando vuelta y también subvirtiendo los valores de esos géneros.
bueno, Vivir su vida, otra de las grandes películas mencionadas y por la división en capítulos, por el tema que la película viene a retratar, ¿no? Acá hay algo también más oscuro, ¿no? Ya no es solo un juego metadiscursivo y un juego críptico que se va haciendo sobre los distintos géneros y el lenguaje cinematográfico, sino que acá hay algo más oscuro de la condición humana, este personaje de Ana Karina, que es la prostituta, ¿no? y toda esta cuestión de el consumismo, ella construida como una mujer, como objeto de deseo, los manejos mafiosos que hay detrás de estos personajes, ¿no? Y bueno, ahí aparece todo este clima fatalista que también va a estar presente en su obra, ¿no? Y la lógica, el aire del policial negro ahí como dando vueltas con el fin de golpear directamente a la actriz en este caso, ¿no? El personaje como mártir, ¿no? Vamos a ver, va a haber mucho de esto también en su cine en varias ocasiones. El desprecio, ¿no? Acá con Brigitte Bardot, película, bueno, acá ya está basada en una novela, ¿no? Ya tenemos otro tipo de cine, como que hay como un corrimiento, ¿no? de su cine hasta el momento, ya una película un poco más grande de producción, que si bien sigue trabajando sobre todas estas cuestiones que mencionamos, sobre estos subtemas, podemos decir, tiene como otro aire, ¿no? Acá trabaja sobre la industria del cine, ¿no? Ahí aparece también esta cosa del romance y demás, pero bueno, también es una película muy, muy mencionada, y justamente por lo diferente con respecto a las anteriores. Vean que hay una película por año, ¿no? Prácticamente, y veces inclusive hasta 2 por año, una etapa muy prolífera de su carrera como director. Bueno, Banda Apart también, por ahí la película más celebrada, ¿no? Por esta idea de trío de jóvenes. Acá hoy otro trío de jóvenes, ¿no? Acá son 2 hombres y una mujer, en la película masculino y femenino son 2 mujeres, bueno, 3 por momentos, y un hombre, pero esta cosa de trío juvenil, juguetón, que coquetean entre ellos, que van y vienen, aparecen todas esas escenas famosas de cuando corretean por el Louvre, y tiene cierto aire como alegre la película, ¿no? Quizás tal vez por esto, como también pasa con Pierrot el Loco, ¿no? Pierrot Le Fou, ahí hay algo más alegre, o no sé si esperanzador, porque hablando de Godard no se puede hablar de algo esperanzador, pero sí dentro de la lógica misma de la cosa de crímenes que la película cuenta, hay como algo más intuitivo, genuino, de cierta efervescencia juvenil de la época, ¿no? Podemos decir. Acá estaba Pierrot Le Fou, también está basada en una novela. Esta película hablamos, la vez pasada hablamos más detalladamente. Es muy importante la presencia de los colores, ¿no? Recordemos que la película está como atravesada por esta suerte de Technicolor de la época, que eran colores muy brillantes. La película está como pintada con los colores de la bandera de Francia, ¿no? Mucho el rojo, el azul, y el blanco todo el tiempo ahí conjugándose, esos colores en varios momentos. Acá ya ve el mundo como estrella absoluta, ¿no? De la película, y con cierto aire de trama de película de espionaje de la Guerra Fría, ¿no? En ese registro, en esa lógica, con esa vuelta, la película va a girar por ahí, ¿no? Y también es como una película bastante alegre en este sentido, en el sentido de la historia de aventuras, ¿no? De cierto aire no tan opresivo que va a manejar con respecto a otras películas,
la película es bastante recordada, ¿no? Es bastante una de las más por ahí memorables de él, al menos visualmente. Y bueno, llegamos a masculino y femenino, podríamos haber mencionado otras. Hicimos ahí un paseíto como por las más mencionadas o las más importantes, y llegamos a masculino y femenino, que es la que nos trae hoy acá a la clase, que no sé si es una película memorable de su filmografía, pero bueno, a partir de este reestreno, la película se restauró, como dice la placa, en el 2016, se estrena en el Cannes Classic, que es la sección de Cannes para que reestrenan películas clásicas que cumplen aniversarios, números redondos, y acá, bueno, en el 2016 se restaura y se presenta. Y bueno, y ahí a partir de ahí se empiezan a hacer como distintos análisis de la película. Un poco lo que se rescata es como un nuevo inicio, ¿no? Como una especie de reinvención de la carrera de Godard a partir de esta película y en 1966. Luego de Pierrot el Loco, ¿no? Como con Pierrot el Loco, como mencionábamos, había llegado como a un nivel de... primero la película es exitosa, Pierrot el Loco, ¿no? Exitosa para una época y para un tipo de cine no amigable con la taquilla. Y esta película funciona muy bien, y al ser visualmente tan pregnante, en esta película Masculino y Femenino vuelve blanco y negro, como ustedes habrán visto, y como que traza también algo más oscuro, algo más sórdido desde lo discursivo, ¿no? Desde lo existencial, de lo que los personajes están, pareciera, sobre todo el protagonista, como sumido en esa reflexión existencial constante, que parece como no permitirle darle alegría a su cuerpo, ¿no? Hay algo de eso ahí en el personaje de Jean-Paul Leao, que ahora vamos a hablar de él, ¿no? Conocido en esta época y en esta región del mundo. Entonces, bueno, se dejan los colores y se vuelve a este tono grisáceo. Y tiene que ver con ese tono oscuro, grisáceo, que la película tiene, ¿no? Diferente a Pierrot Le Fou, a Pierrot el Loco. Y también la película está centrada en París, ¿no? Los espacios urbanos, ¿no? Ya no hay esta cosa de apertura que mencionamos antes, el viaje en auto de Pierrot el Loco, de los espacios abiertos, los planos abiertos. Acá como que se vuelve a algo más cerrado, incluso en las escenas del cine estamos como encerrados. Bueno, acá se menciona como el arte del collage, ¿no? En esta película, a partir de estos elementos del discurso, del lenguaje audiovisual que va a emplear siempre Godard, ¿no? Las imágenes y los sonidos que se mezclan casi como de una manera por momentos que pareciera como aleatoria, ¿no? El corte, o sea, tenemos un plano y un contraplano donde vemos siempre a una persona que escucha y la otra la escuchamos hablar en off. Y ahí, a partir del sonido, también hay como disrupciones sonoras y disrupciones visuales, ¿no? Escenas que cortan sobre la misma escena, elipsis como brutales, y que no se entienden muy bien el porqué, o el personaje que va hablando y la continuidad se la da el audio, y la imagen va cortando, va cambiando de espacio, ¿no? Por el final hay una escena de estas características. Esto, lógicamente, para provocar esto que viene provocando siempre en sus películas, esta fragmentación temporal, lo digresivo, este corte también como incómodo, ¿no? y violento, y hasta podría ser irritante en el espectador, que lo desubica espacio-temporalmente constantemente, ¿no? Valga la redundancia. También Masculino Femenino se puede entender como un documental en tanto y en cuanto muestra un poco cómo se
manejaban, cómo se relacionaban, cómo pensaban los jóvenes de esa época, ¿no? Los jóvenes comprometidos con lo que sucedía con las colonias francesas que Francia perdía, con las independencias en África, con la guerra de Vietnam, con los movimientos revolucionarios, con el rol de la mujer, o sea, comprometidos con todas estas cuestiones, pero desde una lógica burguesa, ¿no? Desde el microhábitat parisino, ¿no? Ese microhábitat urbano de los cafés parisinos, en los cuales deambulan. Ahí aparece como, bueno, podemos decir que Godard era un joven de estos, ¿no? Hay algo de eso dando vuelta en la película, como tratando de captar como la cierta esencia de lo que se respiraba en aquel entonces. En esa lógica aparece el protagonista de la película, que es, como decíamos, no sé cómo se pronuncia, Jean-Paul Leau, que es el protagonista de Los 400 golpes, ¿no? El chico de Los 400 golpes, que después ha filmado mucho con Truffaut, lógicamente, que Truffaut hizo como las distintas etapas de su vida a partir de las distintas películas que ha filmado, pero en esta película particular, bueno, vuelve sobre este personaje. De hecho, creo que el apellido que tiene es el mismo del personaje de Los 400 golpes, algo que parece que al actor no le gustó mucho, no estaba muy de acuerdo con esto, en esta lógica de lo documental que mencionamos antes, ¿no? Como hay algo como que pone a los personajes en situación, y hay una especie de guión basado en el cuento acá, en dos cuentos de Guy de Maupassant, no sé si lo estoy pronunciando bien, los que saben francés me dirán, que una es La señal y otra es La mujer, ahí me tapa la placa, no me acuerdo exactamente. Entonces, en esos dos cuentos que están como girando y dando vueltas en el guión de la película, ¿no? Vieron que por momentos están en una charla de café coloquial y por momentos están como recitando cierta poesía, ¿no? Los personajes. Bueno, en eso de la vida cotidiana y la representación, ¿no? Como que va a girar toda la trama, ¿no? Los personajes están siempre como, incluso en un momento cuando van al cine, ¿no? Están hablando de la connotación que va a tener el cine, la película que ellos harían, cómo lo que ven en pantalla y lo que les pasa a ellos, en esta idea de representar la vida a partir de la vida a partir de la representación, está jugando todo el tiempo en la película, de manera como directa pero indirecta también, ¿no? O sea, la película lo da a entender, pero no lo explicita en un diálogo, ¿no? Lo entendemos a partir de estas disrupciones, de estas insertos que va haciendo las distintas frases que pertenecen a los cuentos y demás en la película, ¿no? Los diálogos que van teniendo los personajes. También de alguna manera, como decíamos de Banda Apart, es como una suerte de película de enredos amorosos, una suerte de comedia romántica muy, muy tirada de los pelos, ¿no? Como comedia romántica, pero pareciera por momentos que tiene como esa estructura, ¿no? Como que el personaje que sale con una chica, que sale con la otra, ¿no? Y que va teniendo como distintos conflictos, que una queda embarazada, ¿no? En esta lógica, en estas vueltas, podrían como entenderse de ese modo, o como si ese tipo de cine o esa estructura narrativa del género clásico funcionase como un motor disparador para lo que la película cuenta, ¿no? Que va por otro lado, lógicamente. Bueno, dice, 21 años tenía el protagonista cuando hace la película, y las mujeres son las que están ahí. Tampoco, acá ya no está Ana Karina, ya se había separado de Ana Karina, y ahí empieza a dejar de protagonizar las películas de Godard, Ana Karina como actriz fetiche, como habíamos mencionado antes. Perdón, vuelvo para atrás porque había una idea que no mencioné. Esto, es interesante esto que en un momento se dice en la película, esta idea de lo documental, de captar el espíritu de los jóvenes de la época. En un momento dice, somos los hijos de Marx y de la Coca-Cola, ¿no? Como una frase muy emblemática, ¿no? como figura
incluso extraña, ¿no? Marx y la Coca-Cola, ¿no? Como dos polos opuestos que se cruzan acá de una vez y para siempre. Bueno, y ahí dejamos un poco masculino y femenino para empezar a hablar de Godard en términos generales, cómo se inserta en la modernidad. Tenemos que entender primero qué es la modernidad en el cine, ¿no? De dónde viene, con qué intenciones, y para volver luego a sus tópicos estilísticos, ¿no? Sus tópicos de autor, ¿no? de teoría de autor. Los antecedentes que podemos ver de la modernidad en el cine los encontramos en la década del 40 y del 50, más precisamente en la posguerra, ¿no? A nivel cinematográfico tenemos el neorrealismo italiano como el movimiento fuerte que viene a marcar una ruptura con el cine hegemónico de entonces. Ellos se oponían al cine italiano de Mussolini, pero que tenía muchas líneas de semejanzas con el cine de Hollywood, en cuanto a lo narrativo, a lo discursivo, a su función social, ¿no? de entretenimiento y evasión. El neorrealismo italiano viene a romper con esto, ¿no? Viene a contar temas de coyuntura con una ideología, una postura política muy clara, y viene a instalar un cine que a partir de ese momento no se va a ir jamás de ninguna influencia del cine posterior. Sobre todo desde lo temático, por ahí sí desde la realización del proceso de producción, de filmar a como dé lugar, con equipos reducidos, con actores no profesionales, filmando en espacios naturales, con película, material virgen vencido, ¿no? Filmar a como dé lugar, ¿no? Esa impronta de la urgencia aparece y va como a dejar huella. El cine de la Nouvelle Vague también era un cine de equipos reducidos, ¿no? En comparación estamos hablando con Hollywood, lógicamente. Pero, por supuesto, la narración era más convencional en el realismo italiano, pero sí, lógicamente, marca un antecedente con el cine moderno que va a venir después, ¿no? Es como el precedente de la modernidad, claramente. En otra línea, ya en Francia, tenemos a Robert Bresson, que lo hemos mencionado cuando hablamos del sentido trascendental del cine, ¿no? Que es el libro que escribió Paul Schrader, el guionista de Taxi Driver, y mencionaba en Dreyer, en Bresson y en Ozu, el cineasta oriental, japonés, como ese tipo de búsqueda casi como espiritual, trascendental, de hablar de lo mundano, pero desde una lógica diferente, desde otro punto de vista, ¿no? Y ahí el cine de Bresson va a ser muy importante como influencia, como precursor de esto que va a venir al Nouvelle Vague, ¿no? Como una especie de línea a la cual van a recurrir siempre estos cineastas jóvenes de la modernidad, ¿no? Ozu en Occidente, decimos Ozu en Occidente porque, como hemos mencionado en otro momento, para Oriente, para Japón, Ozu era un cineasta clásico. Nosotros desde Occidente vemos su cine y su cine de los años 50 y vemos ruptura, vemos vanguardia, pero nosotros lo estamos comparando con el cine occidental, ¿no? El cine de Hollywood, el cine europeo, que lógicamente tenía otra forma de pensarse, desarrollarse y de producirse. Pero bueno, se toma a Ozu desde Occidente como una influencia de la modernidad, cuando Ozu nunca tuvo intenciones de ser moderno, ni mucho menos, ¿no? Era a ver, un ejemplo claro de esto, para que entiendan visualmente a qué me refiero. Vieron que los japoneses, para comer, se sientan en el piso y se cruzan de piernas, entonces no utilizan sillas. Entonces, ¿qué es lo que hace Ozu? La cámara
la pone en el piso, lógicamente a la altura de los personajes que están sentados en el piso, literalmente. Nosotros vemos la cámara en el piso, en Orson Welles, por ejemplo, y Orson Welles haciendo un gesto de un punto de vista extrañado, de una cámara diferente, que genera ruptura con el punto de vista tradicional, que es la cámara a una altura de 1,5 metros, un poco más, 1,60 metros de altura, ¿no? Ese es como el estándar del cine clásico. Entonces Ozu lo hacía para contar algo que era como cotidiano y tradicional en Japón. La cámara en el piso, porque los personajes comían sentados en el piso. Visto desde Occidente, se entendió ese gesto como una intención de vanguardia rupturista, cuando en realidad no lo era. El otro punto que influyó mucho a la modernidad es el existencialismo, ¿no? La cuestión temática, la cuestión filosófica, ¿no? Que esto ya no estamos hablando de la cuestión cinematográfica, sino estamos hablando de lo que se manejaba en la época, ¿no? Estas ideas de reflexionar sobre la condición humana, sobre el ser, por supuesto a partir de todos esos movimientos políticos que había en la época también, ¿no? O sea, esto ponía en crisis el sistema, y a partir de poner en crisis el sistema, ponía en crisis al ser humano como elemento funcional dentro de ese sistema, ¿no? ¿Para qué produzco? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué pago los impuestos? ¿No? Y en esa suerte de crisis existencial aparecen todos estos movimientos que, bueno, con Sartre a la cabeza como filósofo fue planteando en aquel entonces de manera muy fuerte, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí aparecen todas estas líneas que tal vez existía en Ingmar Bergman en Suecia, ¿no? Como un antecedente. Bergman filma con personajes con estos conflictos existenciales desde la década del 50, y la modernidad al cine, como se entiende, como se autodenomina, llega recién en los 60. Entonces, el séptimo sello del el ser humano jugando al ajedrez con la muerte es del 57, ¿no? Unos años antes de las películas de Godard, de Truffaut, de Chabrol, etc., ¿no? Entonces, hay como un antecedente temático, filosófico, que va, por supuesto, a articular a toda la época. Otro elemento también que da lugar a todo este cine, que es por ahí las bases que van a hacer posible que exista este otro cine, que son las escuelas de cine y los festivales de cine, ¿no? ¿Por qué? Primero, los festivales de cine, ¿no? El Festival de Venecia es de los años 40, que es el primero, después aparece Cannes, después aparece Berlín, y empieza toda una dinámica de festivales que lo que genera y lo que crea es un circuito alternativo de exhibición y difusión de las películas, ¿no? Este circuito alternativo es importante, incluso fundamental, porque le da la posibilidad a películas que existan sin la necesidad de depender de la taquilla, sin la necesidad de depender si les va bien o mal comercialmente, ¿no? Entonces, Godard existe, como existe todo el cine moderno, incluso en Argentina mismo, gracias a este circuito alternativo que les da la posibilidad de circular a las películas, de exhibirse, de verse, de apreciarse, con otros ojos que no son necesariamente los ojos del gran público, ¿no? Y esto va a ser también como el lugar de cultivo de los nuevos realizadores que van a emerger de las escuelas de cine. Las escuelas de cine, ustedes saben que en la primera mitad del siglo XX, aprender cine era estar trabajando en la fábrica, ¿no? Entender la industria del cine, el estudio de cine como una fábrica, ¿no? Entonces aprender a hacer cine era
ponerse como una especie de operario al lado del que manejaba la cámara, al lado del director de fotografía, al lado del director de sonido, y aprender mirando y empezar a hacer, a tirar cable, hasta que te daban la confianza para que cambies un foco, para que cambies una luz, para que cambies una gelatina, y te pongas a hacer, ¿no? O sea, se aprendía haciendo. A partir de la década del 60, un poquito antes, a partir de los años 50, aparecen las escuelas de cine. Las escuelas de cine posibilitan aprender a hacer cine de otra manera, desde cierta lógica académica, ¿no? Desde aprender la historia del cine viendo cine, ¿no? Y ahí aparecen los cineclubes, aparece otra cuestión, ¿no? Que va a estar más relacionado a estudiar el cine del pasado, el cine viejo, ¿no? Si entendemos al cine como una industria de una fábrica, el producto que tiene importancia es el último, el que sale, el que está en vigencia. Los productos viejos dejaban de tener valor en aquel entonces. A partir de estas escuelas de cine que se empieza a revisionar todo el cine del pasado, y también de Estados Unidos, también de todos los países del mundo, se empieza a tener una cultura más amplia, una mirada más abarcativa, y la tesis de esas escuelas de cine, el trabajo final, era un cortometraje. Y un cortometraje, ustedes saben, nadie paga la entrada de cine con lo que sale la entrada de cine para ver un cortometraje, ¿no? Por la duración, como que la duración no justifica el valor de la entrada. Entonces, estos cortometrajes empiezan a tener un carácter, hoy en día pasa lo mismo, un carácter de ruptura y de vanguardia que no llegan a tener muchas veces los largometrajes, ¿no? Que ya entran en otra lógica, ¿no? Que están, aparecen en otro sistema de exhibición y difusión. Entonces el cortometraje como un ejercicio de academia de cine, como un ejercicio experimental, ya tenía intrínsecamente un elemento de vanguardia, ¿no? Un elemento de ruptura, de jugar con las formas del lenguaje cinematográfico para ampliarlo, ¿no? No solo para romperlo, sino para ampliarlo, para enriquecerlo, ¿no? Para ver todo lo que se podía hacer desde ese lenguaje, ¿no? Entonces ahí aparece esta idea. La televisión, el auge de la televisión también, que le va a correr el eje del entretenimiento, que le va a sacar el poderío del entretenimiento al cine de Hollywood sobre todo, y va a hacer que también por una cuestión de época, el público ponga los ojos en el cine europeo y empiece a considerar el cine como el cine europeo como otra manera de entender el cine. O sea, si el cine entretenimiento, el lugar del entretenimiento se lo roba la televisión, entonces el cine tiene y debe ser otra cosa. Y en ese debe ser otra cosa, el cine diferente estaba en Europa en aquel momento histórico. Y esto le abrió las puertas y hace que sea tan importante, inclusive, como decíamos en el caso de Pierrot el Loco, llegue a ser popular, ¿no? Algo tal vez impensado incluso para los mismos realizadores del momento. Otro elemento que aparece, y en el caso de la Nouvelle Vague muy fuertemente, es la teoría del cine. Para que el cine para que haya festivales de difusión, para que el cine se pueda estudiar académicamente en escuelas o en universidades, el cine tiene que tener un valor que no tenía hasta el momento. Y ese valor se lo dan los teóricos, sobre todo los teóricos franceses, al considerar al cine el séptimo arte. Al considerado arte se le da un motus y una influencia, un lugar en la historia de las artes que no tenía hasta el momento, ¿no? Cuando a principios del siglo XX, cuando es creado el cine por los hermanos Lumière, es considerado una especie de hijo bastardo de las demás artes, ¿no? Tiene algo de la pintura, tiene algo de la música, tiene algo de la literatura, ¿no? Una especie de menjunje de todas las artes. Lo que van a develar y lo que van a poner de manifiesto estos teóricos franceses en la década del 50 es que el cine es un arte en sí mismo,
más allá de la utilización y la conjugación con las otras artes, porque cuenta con un lenguaje propio, con un lenguaje que le pertenece y que lo distingue de las demás artes, ¿no? En esta lógica intelectual de pensar, de reflexionar sobre ese cine, ¿no? De hacer teoría, de escribir, ¿no? Escribir en términos de crítica, de análisis, de hacer textos teóricos sobre la producción cinematográfica, ¿no? Ya no una reseña para difundir la película, sino un texto que se convierte como en un texto propio que excede a la existencia de la propia película, ¿no? Que utiliza la película de disparador para hacer una reflexión sobre otros temas. En esa lógica aparece Cahiers du Cinéma, que ustedes saben, en la Nouvelle Vague, todos esos jóvenes realizadores empiezan escribiendo, empiezan teorizando sobre el cine, y después van a saltar a la producción cinematográfica. En este ejercicio de pensar, de reflexionar y de escribir, ellos empiezan analizando en el cine clásico de Hollywood qué directores, en este sistema que tiene Hollywood, donde la figura máxima es el productor, y lo es todavía hoy en día, si se puede considerar dentro de esa estructura que no le da lugar al director, directores-autores, ¿no? Si hay directores que más allá de esa estructura, que los pone en una suerte de lugar de empleado de la producción y empleado del estudio, hay directores que lograron saltar esa norma y lograron imponer su estilo y sus temáticas a sus películas. Y ahí encuentran a Hitchcock, Land, Orson Welles, Nicolas Ray, Chaplin, ¿no? Como los grandes que supieron torcer ese destino de empleados de estudios al cual estaban destinados, ¿no? Estaban ligados. Entonces, en esta lógica de pensar primero el cine, primero pensar el cine del pasado, conocer sus herramientas constitutivas, conocer sus estructuras narrativas, para después sí poder hacerlas propias, poder romperlas, poder subvertirlas, poder resignificarlas, aparecen estos cineastas franceses, ¿no? Primero en este estudio, en esta puesta en valor de este cine previo, para después romper el concepto, ¿no? Yo tenía un profesor que decía, la producción cinematográfica sufre un cambio cuando llega el sonido al cine, un cambio tecnológico. La posibilidad de grabar el sonido en las películas produce un cambio tecnológico, es un cambio tecnológico que va a cambiar el modo de hacer y de pensar el cine hasta el momento. En los 60 hay un cambio, pero es un cambio conceptual. Ya no va a ser tecnológico, sino va a ser conceptual. ¿Por qué? Porque el cine, si el cine entretenimiento, que es el cine de Hollywood, pasa a ser también la televisión, el audiovisual de entretenimiento, el cine, por ende, por oposición, tiene que ser otra cosa, se debe transformar en otra cosa. Tiene que cambiar su concepto, su función, su razón de ser, su lugar en la sociedad. Y ahí aparece este cine europeo con estas lógicas discursivas muy diferentes, más apegadas a la realidad, más apegadas a lo que pasa y a las nuevas vertientes, a los nuevos movimientos literarios, políticos, intelectuales, filosóficos que estaban circulando en el mundo del momento, ¿no? Pensemos también la década del 60 como movimiento histórico-cultural, todos esos cambios que lleva implícito y como momento de quiebre, ¿no? del siglo XX, de lo que se venía manejando antes y lo que iba a suceder después, ¿no? En ese momento de efervescencia lo captan de la mejor manera estos cineastas y desde ahí hacen sus películas. Entonces, a nivel cinematográfico, concepción del cine, ruptura con las formas tradicionales del lenguaje del MRI, ese modelo de representación institucional del cine clásico que había instalado David Griffith con el nacimiento de una nación, ¿no? A partir del nacimiento de una nación, como que establece, bueno, la escala de planos es esta, para contar una persecución se cuenta así,
para contar un diálogo se cuenta de esta manera, ¿no? El plano y contraplano, plano pecho o primer plano, ¿no? O sea, esa serie de recursos del lenguaje quedan como institucionalizados en 1915, todo el cine clásico, y acá se los va a poner en crisis, incluso se va a romper esa lógica, ¿no? Y Godard sobre todo va a ser el encargado, más que el encargado, el interesado, porque no es que alguien se lo pide, sino que el interesado en subvertir esas formas, ¿no? Y va a decir, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así si puede ser otra forma? Y si este cine que era así, con esa lógica, hace películas como El nacimiento de una nación, que pone en valor el exterminio de la población afroamericana, pone en valor al Ku Klux Klan, pone en valor un montón de desgracias de la historia de la humanidad, entonces el cine nuevo, el cine que hagamos nosotros, no debe ser así. De ninguna manera debe ser así. Entonces tenemos que cambiar la forma. Y de ese cambio de forma, ¿no? Aparece esta idea poética del cine, que es lo que ellos van a pregonar. Y sobre todo Godard, como decía. Bueno, otras ideas, ¿no? Programa de autor, ¿no? Pensar la teoría del autor, ¿no? Pensar al director como el autor cinematográfico, ¿no? Aquel que es el que pone la visión de la obra va a estar determinada por el director de la película, cuando el cine, se sabe, es un trabajo en equipo, en conjunto. Pero es el director el que va a bajar su visión, que va a tener que trasladar al resto del equipo. La autorreferencialidad, ¿no? También como un eje, al tiempo de masculino y femenino, como decíamos, ya Godard tiene en su propia obra mucho de autorreferencialidad, ¿no? Como cosas a las cuales vuelve recurrentemente, temáticas de lenguaje, de recursos cinematográficos. Alusión, cita o parodia a otros géneros cinematográficos, como decíamos, del policial negro, o de la comedia romántica, o del musical, pero lógicamente para subvertirlos, ¿no? Pero aparecen ahí implícitos, aparecen dentro de esa obra. El equipo de trabajo reducido y los espacios naturales, la cámara en mano, te decíamos que estos recursos de la urgencia de filmar el aquí y ahora, de captar el aquí y ahora, que vienen del neorrealismo italiano como antecesor. Alguna vez le hemos mencionado el texto Paisajes de la Modernidad de Dominique Font, que es de alguna manera uno de los textos fundacionales que tratan de explicar esto que es la modernidad en el cine, ¿no? Y de todos esos elementos que implica la modernidad como movimiento, como momento histórico y como una manera de pensar, de hacer y de entender el cine. Acá tenemos, decíamos que los representantes de la Nouvelle Vague no es solamente Godard, sino Truffaut, Los 400 golpes, Juliette Jim, y Alain Resnais, también no lo mencionamos hoy, Alain Resnais, el de Hiroshima Mon Amour, que creo que pasamos una placa antes de Noche y Niebla, también fundamental, y sobre todo en el trabajo sobre la memoria, ¿no? La memoria colectiva, que va a ser Alain Resnais en toda su obra, ¿no? Si uno encuentra una película de los 90, tal vez desde la forma es un poco más clásica, pero también está reflexionando sobre la memoria colectiva en sus películas, en sus últimas películas, Resnais, ¿no? De la importancia de Resnais. Pero bueno, quizás, como decíamos, esta idea de ruptura, de posición política muy, muy clara y muy disruptiva, Godard sea el que vaya a la cabeza de estos tres popes, ¿no? Esta idea de la poética, que también hemos mencionado, que vale la pena recordar, y esto aplica absolutamente a Godard, ¿no? Esta idea de la poética, que es la poética que se divide en tres momentos, o en tres partes, mejor dicho, ¿no? Una idea de la poética que trae Jorge Dugati, ¿no? Podríamos decir, denominarlo como el filósofo del teatro, ¿no? Me gusta esa figura.
dice que la poética de un autor, ¿no? Aquello que define a un autor, a un director como autor en este caso, son tres elementos que están en conjunto, ¿no? Como las tres caras de una misma moneda, vamos a decir, ¿no? La concepción del mundo, ¿no? Su oposición frente al mundo, la manera de trabajar va a definir a su obra tanto como su visión que va a tener del mundo, y los procedimientos, en este caso cinematográficos, que va a emplear para transmitir a través de sus películas su concepción del mundo. Entonces, la manera de trabajo, los procedimientos empleados y la concepción, la visión, la idea, van a estar de la mano para crear, para definir esta poética de autor que va a tener. Bueno, esto lo mencionamos, ¿no? La ruptura del modelo de representación institucional, la idea del anticine, ¿no? El cine por oposición a ese cine clásico, y algo que estaba muy en boga en aquel entonces, la figura burguesa, como el burgués como alguien instalado en el sistema, cómodo en el sistema, al cual había que oponerse, ¿no? con el cual había que rebelarse al menos, ¿no? Desde la lógica revolucionaria de izquierda, ¿no? Romper con esa lógica burguesa, y el cine clásico entendido como parte de esa lógica burguesa a la cual había que rebelarse. Ahí tenemos un fotograma de masculino-femenino, donde él encuentra en el baño a dos tipos besándose. Piensen esto en 1966, ¿no? Y puesto así como al pasar, porque no va la trama de eso. La película, digamos, va de otra cosa, si es que va de algo concreto, ¿no? También podemos decir eso. Pero de repente el tipo va al baño, abre la puerta y encuentra a dos hombres besándose, ¿no? Algo como muy propio de esta actitud de rebelarse a lo burgués, ¿no? Al modo de vida burgués. Cine que se percibe como constructo, estamos hablando de esto que mencionamos hace un rato, de la representación, la vida real, la vida cotidiana, y la representación entendida como la manera desde el arte de poner en palabras esas ideas, esos discursos, esas sensaciones percibidas por estos jóvenes de la época. Y acá vemos que van a grabar un disco. Hay un momento donde el personaje, el protagonista de masculino y femenino, entra con una chica a sacarse unas fotos, y después entra otra de esas máquinas donde pones una moneda y dice, diga lo que no se anima a decir a partir de un discurso grabado. Y él pone una moneda y dice todo un discurso y le sale el disco, ¿no? Como la manera de utilizar lo de la representación, que también aparece, por supuesto, en lo que están escribiendo, en la película, en el cine, ¿no? Aparece todo el tiempo la mirada a cámara, ¿no? Un montón de elementos de enunciación que nos dan cuenta a nosotros espectadores que lo que estamos viendo es una película. De ninguna manera es una ficción a la cual entramos y nos olvidamos del mundo real, ¿no? Dice, esto es real porque es ficción, ¿no? Y ese juego entre la ruptura del lenguaje, la ruptura narrativa, sirve para hacer de la película más real que si fuera un documental inclusivamente, ¿no? Entonces, esta idea se juega con esta idea de la película se percibe como ficción. Bueno, otros elementos, acá aparece también lo del documental, lo del musical, ¿no? Lo del musical, ¿no? Esta idea de cantando bajo la lluvia como influencia ahí mezclada, de la cual se parte y se arma esta escena coreográfica de esta otra película. Fragmentación espacial, descomposición, ¿no? De ruptura de la idea de causalidad, ¿no? De la causa y efecto, ¿no? del cine clásico, que es aquello que hace avanzar la narración. Acá se rompe completamente, como decíamos antes, la escena donde ve a los dos hombres besándose en el baño, eso no tiene
ni una correlación con la escena anterior, ni va a tener una correlación con la escena siguiente. Esa idea de causa y efecto, o sea, las cosas no pasan por un sentido narrativo de construcción argumental. Las cosas suceden aleatoriamente. Y esa ruptura, esa noción de casualidad, de azar, es propia de la realidad, ¿no? de la vida misma, ¿no? Que las cosas a veces suceden y no tienen un sentido específico, simplemente pasan. En esa lógica aplica la ruptura narrativa en sus películas. La ruptura de la continuidad, el sonido disociado de la imagen, muchas veces, ¿no? Un personaje que habla, que no está moviendo los labios, vemos algo que se escucha por fuera, vemos que el sonido que se escucha, que pensamos que es una música incidental, de repente está dentro de una grabación, bueno, elementos después utilizados en miles de películas que vinieron después, implementados por Jean-Luc Godard. Desdramatización de la actuación, ¿no? Vemos acá como que hay algo como muy, no sé si improvisado, pero se nota que a los actores les dieron una marca, le dicen, bueno, ahora tienen que hablar de esto, y los personajes van, ¿no? Y van en esa línea y van desarrollando, improvisando, armando la escena. Pero no hay una marca, hay un parlamento específico que tienen que decir con una intencionalidad, ¿no? Y eso le da como cierta cosa más genuina, ¿no? a la historia y a lo que la película va contando, si es que no en términos narrativos, sino contando en términos de discurso, ¿no? de escena, de puesta en escena, ¿no? más claramente. Vamos, como los personajes están como impostados, ¿no? Como que no hay una dramatización, no hay una composición desde la gestualidad, desde la postura. Los personajes simplemente están hablando de un tema y a veces estos parecen como fríos y calculadores en sus actos, ¿no? En esta lógica nos referimos a la desdramatización de la actuación. Bien, el comentario narrativo, abierto, autoconsciente. Acá tenemos el fotograma de la mirada a cámara de la protagonista, que decíamos que es una marca enunciativa que nos hace conscientes a nosotros espectadores que la película es una construcción. Es una construcción porque está hecha para nosotros que estamos mirando, ¿no? Lo que nos viene a interpelar, como el final de los 400 golpes, como el final de Crónica de un niño solo, si quieren llevar a otra cinematografía, nos viene a interpelar que lo que estamos viendo está hecho para nosotros. La historia no sucede simplemente por fuera de nuestra mirada, sino que está hecha para nuestra mirada de espectadores que estamos ahí atentos. Los vacíos argumentales, los finales abiertos, abruptos, caprichosos, ¿no? Hay mucho de caprichoso, ¿no? De caprichoso, pero caprichoso generando como incomodidad, ¿no? En la película. Corte, estás viendo una escena, corte y otro lado, o una escena que no termina y es excesivamente larga, e incluso incomoda, como cuando interrogan a la chica que está parada contra la pared y le interrogan, le empiezan, bueno, pero habla de tal cosa y habla de tal otra. No tengo una opinión formada, pero habla igual, ¿no? Hay como una cierta, como incluso agresión, ¿no? Tensión en esa escena, ¿no? Que nos obliga a incomodarnos como espectadores y a tener una reflexión sobre lo que estamos viendo. Entonces, puesta en crisis también de los lugares de familia, ¿no? Esta idea del triángulo amoroso empieza a estar como a generar esa idea, ¿no? Lo de la fidelidad y la infidelidad también planteado como de otro lugar completamente distinto a lo que lo plantea el cine clásico, ¿no? Que está más atado, diría Godard, a la moral burguesa. La puesta en crisis de los comportamientos femeninos, esto, ¿vas a abortar o no vas a abortar? ¿No? Le preguntan al final de la película, no sé qué voy a hacer, todavía no lo decidí, ¿no? Y algo como, para 1966 es como muy fuerte, ¿no? Esa toma de primero la mujer decidiendo sobre su cuerpo y sin tener una decisión fundamentada, que pareciera que va a ir más en función de su decisión del momento, ¿no? Algo como muy difícil de pensar en aquel entonces, ¿no? Entonces hay un montón de elementos de ruptura hoy en día que no se sienten, no se perciben como tales, pero que están ahí de manera muy, muy fuerte.
Bueno, esto lo dijimos, cine antisistema, cine antiburgués, ¿no? Y esta cierta percepción elitista, ¿no? Hay algo también de lo críptico, que hay algo como que, bueno, películas hechas para aquel que entiende de lo que le están hablando, ¿no? Que no hace falta leer El Capital de Marx para entender por dónde van los discursos y los diálogos de la película, ¿no? Que ya lo leyó, que ya conoce, que ya entiende de qué se está hablando. Hay algo también de eso, ¿no? Para aquel espectador potencial al cual va dirigida la película. Cine de la forma, atravesado por la palabra, ¿no? Recuerden cuando Hitchcock es entrevistado por François Truffaut en esa famosa entrevista que se convirtió en el libro del cine según Hitchcock, que en un momento Hitchcock le dice: a mí no me gusta el cine que hacen ustedes, es un cine muy hablado, ustedes tienen que contar con la imagen, ¿no? Como un director ya grande, grande no por edad, sino por la cantidad de películas y de trabajo cinematográfico que tiene en su haber, y la concepción de cine completamente distinta a la que van a pregonar estos cineastas, que a la vez lo admiraban a Hitchcock, sobre todo Truffaut y Chabrol, que también pertenecían a la Nouvelle Vague. Y bueno, y esta idea de este cine con todas estas características de provocación, de ruptura, ¿no? de incomodar, de desestabilizar, ¿no? completamente o todo el tiempo al espectador, esto que venimos diciendo. Entonces, desde la forma es un cine de ruptura, no solo desde lo temático, no solo porque hablen de la guerra de Vietnam. La forma es un cine de vanguardia. Los personajes godarianos, ¿no? Vamos a decir, los personajes de Godard, todos, son deambulantes, son urbanos, son ambiguos en sus motivos y en sus objetivos, ¿ya? Rompiendo con toda la lógica clásica, ¿no? Personajes con conflictos internos, existenciales, dubitativos, incluso caprichosos, ¿no? Al punto extraño, ¿no? O incómodo para el espectador. Y un espectador que sabe menos que los personajes, no termina de entenderlos nunca, no termina de entrar nunca en su cabeza, algo que el cine clásico se encargaba de todos los mecanismos posibles de que el espectador entre en los 2 primeros minutos en la psiquis de ese protagonista. Acá tenemos todo lo contrario, tal vez no entramos nunca en esos personajes, nunca terminamos de entender por qué actúan como actúan, por qué piensan como piensan, aunque sí podemos captar el clima de la época, ¿no? Y eso es tal vez lo más interesante. Bueno, esto lo hablamos de las películas a color de Godard, la paleta de colores, rojo, azul, blanco, verde, rojo, azul y blanco, la bandera de Francia, también aparece el verde y el amarillo, ¿no? Como colores pregnantes, ¿no? Incluso escenas teñidas, como veremos acá en los fotogramas, completamente de ese color. No solo en la puesta en escena, ¿no? Que hay elementos de esos colores, sino escenas completamente teñidas de esos colores. Bueno, del registro de actuación lo hemos dicho, ¿no? Que como desdramatizada la actuación. Pero también hay algo de ahí como de un coqueteo natural, ¿no? en estas relaciones que vemos, y un coqueteo intelectual, ¿no? Un coqueteo no solo desde la actitud física, sino siempre desde el intelecto. De otra época también, ¿no? Hoy en día parece como demasiado, tal vez, denso o demasiado existencial para llegar a ser atractivo en un coqueteo contemporáneo, pero era propio de la época, ¿no? Hablar de ciertos temas, de ciertas formas, como de poner en valor el mundo, no tanto el mundo emocional, sino el mundo racional, ¿no? Que cada individuo joven de aquel entonces podía construir para sí mismo y para entender, para plantear una visión del mundo.
bueno, esta división en capítulos, con títulos que vimos en masculino y femenino, 15 capítulos, que no hay, esos capítulos tienen títulos, y después por ahí lo que habla el capítulo no está relacionado con el título. O sea, pareciera como que es la división de una novela, pero después no tiene mucha razón de ser, es más como algo como aleatorio, como algo que va a potenciar esa ruptura, esa división, esa fragmentación del discurso, de la narrativa, para dar cuenta que lo que estamos viendo es una película que se autopiensa a sí misma como tal. Bueno, un poco esto por ahí es un poco redundante, ¿no? Un poco lo que venimos hablando, ¿no? Ruptura de la diégesis por mirada, la diégesis es el universo que la película construye, el universo que funciona dentro de la película. Cuando dice ruptura de la diégesis por mirada, por momentos vemos como planos y contraplanos, que los personajes pareciera que están viendo algo que no están viendo, ¿no? Y como que el espacio se fragmenta y se rompe, ¿no? A partir de esa mirada. El cine clásico lo que hace que es a partir de la mirada del protagonista muchas veces va ampliando, va construyendo, va generando la sensación de un fuera de campo, y acá tenemos todo lo contrario, tenemos esa ruptura constante de esa diégesis, de ese universo creado por el film. Pero es parte de lo mismo que venimos hablando, ¿no? de esa subversión que va a ser a nivel cinematográfico. Bueno, lo cita cinematográfica, que lo hemos mencionado, o sea, referencias a otras películas, inclusive el punto de la parodia, ¿no? Inclusive el punto de la exageración cómica, ¿no? De esas películas o esas estructuras narrativas clásicas que están funcionando internamente en esos relatos. La mujer como objeto de admiración estética, esto va a estar en todos los cineastas de la década del 60, salvo por supuesto en Agné Varda, ¿no? Que es la mujer cineasta de la década del 60, que funciona con otra lógica, pero aparece esta idea, ¿no? De poner en valor el derecho de la mujer, pero también sexualizarla a la mujer, por ahí no como una suerte de vedette, como pasa con el caso de Brigitte Bardot, que está puesta también en ese lugar, con mujeres como Ana Karina, ¿no? De pelo corto, que fuman, que tienen actitudes por ahí más de hombre que de mujeres para la época, pero a la vez están puestas como un objeto de deseo, ¿no? Como que esa mirada patriarcal funciona todavía en aquel entonces de manera muy fuerte. No se llega a esa deconstrucción que por ahí tenemos hoy desde nuestra mirada contemporánea. La guerra de Vietnam, ¿no? como el elemento político fuerte, las pérdidas de las colonias francesas, y está la ruptura de la institución matrimonial como otra vez poner en crisis el modo de vida burgués, ¿no? Aparece dentro de esa lógica, como también pasaba en Pasolini, como también pasaba en Antonioni, ¿no? Otros cineastas del momento. Pero en ese universo aparecen las películas y los podemos ver en estas especies de tríos amorosos, inclusive masculino o femenino, que se van construyendo todo el tiempo. Ya terminando, influencias de Godard en otro cine, ¿no? En Taxi Driver, Scorsese utiliza un montón de esos recursos, ¿no? Esa ruptura sonora, ¿no? En momentos donde cuando invita al personaje, el personaje de Robert De Niro, invita al personaje de Cybill Shepherd al cine, y van caminando por la calle y hay un tipo tocando una especie de batería en una esquina, ¿no? Como que hay un plano muy cercano de esa batería, y hay un giro como rápido, violento de la cámara, ¿no? Como que cambia el eje, ¿no? Y ahí es donde esa salida romántica se convierte en una especie de pesadilla para el personaje de Betty, de la chica, cuando la lleva al cine porno, ¿no? O sea, a partir de una irrupción, de un corte sonoro y visual abrupto, agresivo inclusive, estos son términos que utilizó todo el tiempo Godard, Scorsese los implementa para su relato, para contar su relato.
Y por supuesto Tarantino, la cuestión de los planos, ¿no? de contar en capítulos, contar en distintos capítulos la historia, la fragmentación temporal y a veces hasta espacial, ¿no? de su historia. O sea, romper con la estructura narrativa y subvertirla, subvertir el orden para cambiar la lógica, ¿no? Bueno, tanto Tarantino como Scorsese sabemos, son dos cineastas apasionados, al punto obsesivo, y por supuesto fueron, ¿cómo podemos decir?, influidos en su cine por Godard, como por otros tantos directores de la historia del cine, pero como Godard, lógicamente, ¿no? Y lo vemos en sus películas, ¿no? Los traveling, las primeras películas de Scorsese, esos travelings que hacía, ¿no? Como esos movimientos de cámara que empezaban como descriptivos y de repente daban un vuelco rápido y cambiaban de forma, de lógica. O los cambios de los puntos de vista que hace Tarantino en Pulp Fiction, pero en todas sus películas, ¿no? También tenía que ver con esto. También en esa visión desencantada del mundo, también va a ser propia de estos directores y va a venir de la mano de Godard. Películas que comentan a Godard, ¿no? Porque hoy ya Godard, convertido como una especie de figura pública, como un ícono, como personaje, hemos analizado esta película en la Escuela de Espectadores, Godard, Amor Mío, acá se estrenó como el título original, Godard, Mon Amour, ¿no? Que contaba la historia de Godard tratando de filmar la Chinoise, ¿no? Es la película sobre la Revolución Popular China, que no le gustó ni a los chinos, ¿no? Y todo ese conflicto del cineasta intelectual y político que se encuentra con una cultura que no entiende y una revolución que es popular y no lo acepta como intelectual de discurso revolucionario, pero desde cierta lógica de élite, ¿no? Que no pertenece a ese universo. Porque, bueno, como planteando las contradicciones, la película de Michael Hazanavicius, que es el director que hizo El Artista, y acá a partir de esta película, bueno, plantea como una visión de las contradicciones del propio Godard, ¿no? Y después, bueno, Rifting Festival, la película de Woody Allen. Woody Allen sabemos que todo el cine clásico ha sabido homenajear, y en esta película particular, en el trayecto del personaje que está en un festival de cine, película que también hemos analizado en la Escuela de Espectadores, se va encontrando con distintos momentos de la historia del cine, con el momento de la Dolce Vita, momentos del Ángel Exterminador de Buñuel, el Séptimo Sello de Bergman, y también va a aparecer momentos de las películas de Godard, ¿no? Como ya citándolo directamente a Godard como figura y dentro de su cine, como ya parte de la cultura popular. Bueno, y para terminar, ¿no? Esta frase, acá bueno, tenemos también a Conan Duprat, ¿no? En algunas de sus películas, también algunos elementos de estos de ruptura, sobre todo la idea del cine, la representación dentro de la representación, algo que vimos en El Ciudadano Ilustre, por ejemplo, cuando al final nos damos cuenta que todo lo que vimos en la película es la novela que está escribiendo el protagonista, el personaje de Oscar Martínez. Pero también aparece en la película que hace con Penélope Cruz, Oscar Martínez de vuelta, y Antonio Banderas, que vimos este año, Competencia Internacional, ¿no? Esa película que hablaba del mundo del cine y hablaba de la representación, ese duelo actoral que querían filmar en pantalla, que terminaba siendo un duelo actoral en la vida misma, ¿no? En esa lógica, bueno, Godard ha influenciado absolutamente a toda la cinematografía mundial, no solo de esa ruptura formal de vanguardia que ha sido tan eficaz en la década del 60, sino como marca de estilo que ha sido incorporada en el cine contemporáneo, ¿no? Sobre todo en este cine contemporáneo que busca romper con cierta tradición cinematográfica para
captar al espectador, ¿no? Y para ampliar el discurso, el lenguaje cinematográfico también como herramienta discursiva, narrativa, cinematográfica, ¿no? Godard tiene un cine intransferible y personal, entonces podemos decir único, ¿no? En un momento, me acuerdo, en un festival de Cannes está Roger Cosa, el crítico de cine argentino, tal vez hoy en día el más valorado, ¿no? Por su figura internacional, ¿no? Y Roger Cosa decía, Godard es único porque no hay otro que haga lo que hace Godard, y no va a haber otro que haga lo que Godard hizo en el cine, ¿no? Por eso es tan importante, por eso es tan valorado, y por eso hay que tenerlo siempre en cuenta. No hay otro cineasta que pueda hacer lo que Godard hizo. Vemos que hay películas que se hacen, es una película de estilo Woody Allen, es una película de estilo almodovariano, ¿no? Solemos decir esas cosas, estilo tarantinesco, ¿no? Pero Godard, ¿no? Como que es intransferible, es como un caso único de la historia del cine, que si bien algunos elementos lo han absorbido otros realizadores, como hemos mencionado recién, su estilo, su cine y su impronta, su marca en la historia del cine mundial es única, y más allá del momento histórico y de donde aparece, que es la década del 60, ha sido un quiebre de no retorno para todo lo que va a venir después. Bueno, con eso hemos concluido esta clase, nuestro humilde homenaje a Jean-Luc Godard, que hemos hecho desde la Escuela de Espectadores de Cine, una suerte de despedida que merecía y que queríamos darle. Bueno, quedaron todos mudos. Quedaron todos mudos. No, Juanpi, no anda el chat. Ah, pero lo habilita. Ah, A ver, ¿qué pasa? Porque a mí me queda como habilitado. Yo lo veo habilitado, acá lo habilité hace un ratito. Esperen que lo deshabilito y lo vuelvo a habilitar. Cada uno de nosotros tiene que poner to everyone también. Ahí en el. No aparece ni el listado. Vuelvo A a mí ver no, ahora. a mí por lo Yo menos, a mí sí por lo lo- tengo. Fíjense ahora. No, tampoco. No, ahora está ahora sí. Parachiano. Ahora Hay sí. Ahora sí. Hay que elegir Aparentemente todos, sí. hay que elegir todos, como dice Benjamín, o No, Claro. ya lo sé, eso No, ya lo lo sé. Lo dijo que pasa es que no me Silvia. aparecen las opciones. Ahora sí. Recién ahora. Gracias. Marta dice, muy buena síntesis de Godard, él es tan importante que es difícil sintetizar su obra. Sí, por supuesto, y esto no es un seminario, en una hora y cuarto hicimos un muy sintético resumen. Yo confieso que no pude ver la película, pero ahora la veré con esta clase a mis espaldas, creo que la disfrutaré más. Bien, bien. Habría que ver por qué no pudiste ver la película. Eso no lo aclara. Está bien, no hace falta que lo aclares, ¿eh? Lo digo como... Está bien, ahí está. Está bien, está muy bien. Muchas gracias, dice Mónica. Muy bien. Alguien preguntaba quiénes eran los cineastas, se me pasó a mí, el de la derecha, de la izquierda del fotograma. Estaba con Duprat, Tarantino, y después no me acuerdo. Excelente todo el análisis, fue una clase de cine con mayúsculas, muchas gracias, dice Hilda. Muchas gracias, Hilda. Rita dice, la Nouvelle Vague nunca me convenció. Eso no sé qué pasa, pero me opongo. Es que no sé qué pasa, pero me opongo. Brillante la clase de Emi sobre la historia del cine. Bueno, sí, a ver. Es un cine que
cuesta verlo, también hay que decirlo, ¿no? Uno llega cansado a la noche y no se pone a ver Godard, se pone a ver algo más fácil de entender, de absorber, más disfrutable, si se quiere. Pero es un cine que funcionó mucho en una época y que ha generado, como decíamos, un montón de influencias y marcas en todo lo que vino después. Siempre me pareció eso, que cuesta verlo, pero alguna vez hay que hacerlo para poder saber qué es. Greenaway también está muy influenciado por Godard, pregunta Edith. Sí, lógico. Sí, Peter Greenaway, totalmente, sí. Por ahí con un estilo más visual, ¿no? Más estético, pero totalmente, sí, está influenciado por... Y también es un director que siempre, digamos, que va de un extremo al otro. Vieron que pasa de un tipo de película, un tipo de cine, después se va a algo totalmente experimental, después se va a algo operístico. Ahí Lidia dice, en masculino y femenino, a pesar de que rompen los estereotipos en cuanto al rol de la mujer, las chicas aparecen como que no saben nada ni les interesa nada de la gran revolución que están ocurriendo. ¿La vieron así? Sí, hay algo de eso. Sí, inclusive algún momento que pareciera como cierta violencia psicológica de parte del protagonista hacia ella, ¿no? Visto desde los ojos de hoy, ¿no? Lógicamente, tal vez en ese momento creo que no se percibiría como tal. Pero sí, hay cierto como un cierto planteo de que el que está comprometido es él, y un poco presiona para que los demás también, y sobre todo las chicas, y eso no sucede. Hoy en día también las chicas se irían del lado de un tipo así, ¿no? Creo que también hay una burla sobre las revoluciones. Sí, puede ser. No. Hay un momento donde dicen algo de Vietnam. Creo que se sube a un auto porque se hace pasar como embajador, ¿no? Y se sube a un auto y que creo que es de alguien examericano, el que maneja o algo así, y le dice, ¿cómo va todo en Vietnam, no? En ese sentido tal vez hay como una especie de burla, ¿no? Pero hay como también ese espíritu, cierto sarcasmo, ¿no? sobre la época, ¿no? Como una disconformidad, pero tal vez no poder operar, digamos, positivamente sobre esa realidad. Entonces aparece la ironía y el sarcasmo como un modo de mostrarse en disconformidad. Estaría bueno si pueden compartir una lista de las indispensables Nouvelle Vague para los que se animen a verlas o reverlas. Sí, dale, lo hacemos. Les compartimos la lista, después no me escriban todos pidiéndome las películas. Claro. Ya les aviso. No, hay muchas, en los que tienen movie hay varias. No, y en YouTube suele estar muchas, de esta época suelen estar muchas películas enteras inclusive. O se suelen conseguir de manera más fácil. En Qubit también, Qubit, que es la plataforma de cine clásico, también suelen aparecer. Acá ponen no la lista nomás, después la arreglamos, la arreglamos solos. No, pero bueno, Hiroshima Mon Amour, el año pasado, Alain Resnais, Noche y Niebla, Hiroshima Mon Amour, el año pasado Marienbad. De esa época, esas tres. De En Truffaut, Cuba hay mucho Godard, los que tienen Cuba hay Godard en Cuba. sí, Bueno, en Cuba sí, hay mucho cine clásico. sí. Sí, de Godard, bueno, yo vería Sin Aliento, Banda Apart y Pierrot el Loco.
como imprescindibles. Vivir su vida también, sumo vivir su vida también. De Truffaut, bueno, Los 400 golpes, Juliette and Jim, y alguna más que podemos pensar. Por ahí una un poco más adelantada. Excelente clase, Emi, brillante recorrido de Godard, muchas gracias, dicen, gracias a ustedes también. En Parque Centenario hay un video que tiene muchísimas de esas películas. Ya que haya un video es un milagro, que tenga todas estas películas, es mucho más milagro. Sí, yo en Parque Centenario no sé que cerca del Parque Rivadavia había un videoclub Master, que ahora se convirtió en un kiosco, pero creo que las películas las siguen teniendo, por si alguien las pide, que tenía... Es un kiosco que está sobre Rivadavia, entre Parque Rivadavia, llegando a Avenida La Plata, ¿no? Al camino, ahí creo que está al lado de una librería que antes era Distal y ahora es Cúspide. Bueno, nos vamos Es de donde saco despidiendo, todo lo que veo. Muy bien, muy bien. que son las 8:20, 8:15, sí, van a ser 8:20. Bueno, nos vemos la semana que viene, que tenemos a Park Chan-wook. Nada, buen fin de semana largo, aprovechen, y nos vemos el próximo jueves. Chau, chau. Chau, chau.